Esta mañana es mi deseo. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Qué bueno, disfrútelo porque es de las pocas veces que estamos, ¿verdad? Tenemos la semana complicada con todo trabajo y entonces cuando venimos a la casa del Señor es a disfrutar de Dios, de lo que Él tiene para hablarnos a nuestras vidas y lo que tiene también para enseñarnos. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio según Juan, capítulo 4. Juan 4. Vamos a estar leyendo el verso número 23. Juan 4, 23. ¿Sí? Juan 4, 23. ¿Estamos todos ahí? Dice la palabra del Señor. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa un domingo más, reunidos para adorar tu nombre, Señor, para traer delante de ti nuestras cargas, Señor, dejarlas en el altar, regresar a nuestros hogares edificados, liberados, Señor, aligerados por ti, Señor. Padre Santo, pero también venimos a escuchar de tu palabra, a ser fortalecidos por medio de ella, a ser enseñados, a ser también desafiados, inquietados, Dios mío. Todo ese efecto rejuvenecedor que provoca la predicación de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Es por eso que queremos que tú nos hables, Señor, con esa palabra que es capaz de corregir, que es capaz de instruir, que es capaz, Señor, de edificar. Ayúdanos, Dios mío, a salir de este lugar habiendo crecido un poco más a tu estatura, habiendo alcanzado un poco más ese referente que eres tú, Señor, en santidad, en obediencia, Dios mío, en búsqueda constante de ti. Rogamos, Dios, por los que no han podido llegar, rogamos por ellos que están enfermos en sus hogares, por los que no están enfermos, pero están atravesando por dificultades que le impidieron estar en tu casa. Que tu misericordia, Señor, traducida en asistencia espiritual de lo alto, llegue a sus vidas, Señor, en provisión, en sanidad, en fortaleza. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Una vez más, qué gozo estar en la casa del Señor. Dígale que está a su lado. Qué gozo estar en la casa del Señor. Míralo de lado y diga, qué gozo, a no ser que esté peleado con él, dígale, qué gozo estar en la casa del Señor esta mañana. Y yo creo que dentro de las bendiciones que disfruta el cristiano están reunirse en familia, vernos y preguntando, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Cómo fue la obra de Dios en tu vida, en tu casa durante estos días? ¿Cómo puedo orar por ti? Esas son de las bendiciones más grandes que tenemos. El autor de la carta a los Hebreos, en su aliento a la iglesia, le decía, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y lo que le estaba diciendo no era solamente por una arenga, no era una arenga que le estaba dando a la iglesia, sino más bien le está diciendo, hay un beneficio en congregarse y ese beneficio usted lo pierde cuando no se congrega. Y es el beneficio de escuchar a su hermano qué tiene que decirle, qué carga tiene para depositar en usted y a la vez su hermano se convierte en un receptor de las cargas que usted pueda tener, se las echa también en encima, porque dice la palabra del Señor que esa es la expresión más genuina del cristianismo. Es cuando uno es capaz de llevar las cargas de los otros. Y dice la palabra, y cumplir así la ley de Cristo, la ley del Señor Jesucristo. Entonces estamos aquí gozosos porque nos vemos los unos a los otros, porque venimos a adorar al Padre, porque es nuestro tiempo de fortaleza espiritual donde muchos de nosotros hemos llegado hasta este lugar a trozos y el Señor nos reconstituye y nos vuelve a fortalecer para volver a salir a darlo todo como cristianos en el mundo que estamos nosotros viviendo hasta que Cristo venga como peregrinos, por la gracia y la misericordia del Señor. La semana pasada estábamos introduciendo
a nuestra serie de sermones respecto de la adoración reformada por la palabra del Señor. Una adoración reformada por la palabra del Señor. Habíamos hablado también de la importancia de la reforma, de reformar. El reformar es volver a la forma original, es arreglar, o por decirlo de alguna manera, restaurar lo que ha estado deformado, llevarlo a la forma original. Y eso es lo que estamos persiguiendo con esta serie de sermones, cómo nuestra adoración puede reformarse a la forma bíblica, no a la forma que nos guste, no a la forma que nos agrada, a la forma que nos sintamos más cómodos, sino a la forma de la palabra del Señor. Esa es la adoración genuina, esa es la adoración más pura. Y precisamente teníamos una acción a aprender que era que la adoración tiene que ser pura, tiene que ser ordenada y tiene que ser indiscutiblemente para la gloria de Dios. Lo veíamos, esas tres cosas importantes: pura, ordenada y para la gloria de Dios. Por pura, decíamos que, bueno, parte de corazones puros, de intérpretes puros, santificados, pero la palabra pureza es una palabra que implica que no contiene adulteración. O sea, algo que es puro es algo que conserva su esencia. Por lo tanto, cuando usted tiene algo que se ha añadido cosas que adulteren su esencia, no tiene algo puro. Puede tener algo más deseable, puede tener algo un poco más, vamos a decir, cómodo aparentemente, pero ya no es puro. Si usted le añade, por ejemplo, agua a la leche usted puede tener más leche, pero ya no está pura. Si añade azúcar, tiene una leche tal vez más agradable, pero ya no es pura, porque aunque le añadió azúcar para mejorarla, la leche ya no es pura porque tiene algo que está añadido. Entonces, de cierta manera, está adulterado eso y ya no es puro. Por lo tanto, una adoración que se desprende, cada vez más se aleja del patrón bíblico, es una adoración que se va adulterando imperceptiblemente, aun cuando lo hagamos con las mejores intenciones. Entonces, la adoración pura es una adoración que se hace partiendo del principio bíblico, de lo que la Biblia ha organizado, lo que decíamos nosotros con la tradición, con lo que hemos añadido por años la iglesia, le ha añadido a la adoración que no ha sido ordenado por Dios. Y si no ha sido ordenado por Dios, entonces hay que buscar a lo que Dios ordenó y seguir ese patrón. Buscar esa senda antigua y mantenernos en lo que Dios ha establecido. Decíamos también que en nuestros principios, en nuestro patrón que va a regir nuestra conducta, en nuestra enseñanza durante esta serie de sermones, vamos a estar persiguiendo, ya que estamos hablando de reforma, vamos a estar persiguiendo los pilares doctrinales de la reforma. Y los pilares doctrinales de la reforma son las 5 solas de la reforma que propuso Martín Lutero. Cuando usted lee la historia de la reforma, no fue un evento al azar, decíamos, un evento que fue la cúspide de una serie de otros eventos que a través de la historia de la iglesia se habían estado formulando y se habían estado manifestando y se habían estado transmitiendo. Ahora, las 5 solas de la reforma son la estructura teológica de la reforma. Es decir, bien la reforma tuvo otros ámbitos fundamentales, las 95 tesis de Martín Lutero iban desde una perspectiva teológica hasta una perspectiva ética y moral en toda la práctica del papado y toda la práctica de la iglesia católica hasta ese momento. Pero el fundamento teológico fue 5. Fueron 5 pilares que rigieron la reforma y que iba a caracterizar a la iglesia reformada, que decíamos que somos todos nosotros, somos la iglesia reformada. Entonces, una de las cosas era la escritura, solo la escritura. No hay ninguna tradición de la iglesia, no existe ningún criterio papal, no existe ninguna autoridad superior a la autoridad de las escrituras. La escritura es la única inspirada por Dios, útil para redimir, redarguir, corregir, instruir en justicia, todas esas cosas. Entonces no hay nada por encima de la escritura. Por eso el orden de las 5 solas es lógico y es teológico al mismo tiempo. O sea, solo la escritura. Si usted priva la escritura en el quehacer reformado, entonces el resto de las otras solas es inoperante. Porque todo parte de la escritura. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solamente por Cristo y todo para la gloria de Dios. Es un orden completamente lógico e importante que nosotros tenemos que observar en esto. Hoy, como vamos a tener 3 domingos solamente de la serie, este es el segundo,
El próximo domingo estarán los hermanos dominicanos compartiendo su parte y yo entonces retomaré el último domingo. Vamos a estar intentando ajustar la enseñanza de hoy con las tres solas que vienen después de sola escritura. Solo la fe, solo la gracia y solo Cristo. Vamos a ver esas tres cosas, esas tres solas, y vamos a buscar una relación con la reforma de la adoración, la reforma de nuestra adoración. Lo primero que tenemos que observar acá, antes de ir a materia, es que la relación entre estas tres es básica. Primero, la predicación de la palabra causa la fe. ¿Dónde lo sabemos? Dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Oír qué cosa? El oír la palabra de Dios. La fe no viene por oír o leer literatura parabíblica. La fe viene por escuchar la palabra del Señor. ¿Y cómo se escucha la palabra del Señor? Obviamente en una predicación bíblica expositiva que transmita todo el consejo que se encuentra en este libro a la congregación. Entonces, por la predicación de la palabra viene la fe. Esa fe entonces nos hace comprender o despertar a algo que se llama la gracia. Existe un concepto teológico que es la gracia previniente o la gracia prerregeneradora, que es movido por esa fe que es despertada con la predicación de la palabra, pues entonces la gracia que prerregenera a ese hombre muerto en sus delitos y pecados le hace comenzar a mirar a Cristo de otra manera al imposible. Porque dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y su conducta es de continuo hacia el mal. Hay una depravación total en el hombre que solamente por la predicación de la palabra como el agente divino para despertar a ese hombre muerto a través del Espíritu Santo, entonces que el hombre comience a entender la obra de la gracia. La predicación, la fe que viene por escuchar esa palabra y la gracia que es aplicada a nuestra vida para despertar y poder fijar y entender la obra de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y es la otra parte importante aquí. Solo Cristo implica que no existe otro medio de salvación aparte de Cristo. Nadie más salva aparte de Cristo. No tenemos salvación en otro que no sea en Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. No puedes encontrarlo en otra cosa, no puedes encontrarlo ni en santos, no puedes encontrarlo en rituales, no puedes encontrarlo en misas, solamente en Cristo Jesús. Pero ¿cómo miras a Cristo? ¿Cómo encuentras a Cristo después que tu fe ha sido despertada, que la gracia te ha sido aplicada y has entendido la palabra de Dios, la predicación de la palabra? Entonces el entendimiento de la obra de Cristo pasa a tu vida. Entiendes que tienes un problema con Dios, pero entiendes también que ese problema encuentra solución en Cristo Jesús. La adoración va a implicar que nosotros nos acerquemos a Dios por la fe, mediante la gracia y por causa del sacrificio de Cristo. Mire, nadie adora si no ha sido impactado por el sacrificio de Cristo. Es imposible. La adoración tiene lugar cuando nuestra vida es tocada por Jesús. El año pasado estábamos hablando en Apocalipsis y tocamos el pasaje de Apocalipsis capítulo 5 y yo ponía el ejemplo de cómo en el mismo altar de Dios, ahí en Apocalipsis capítulo 5, hay una escena dantesca de llanto donde hay desesperanza en Juan porque no ha visto completo la obra de la salvación que Cristo ha hecho en la cruz. Pero cuando se le es revelado ahí mismo en la presencia de Dios al Cordero como inmolado, que Él ha hecho redimir a toda esa multitud para Dios, entonces comienza un cántico, un coro celestial, una adoración inicia. Todo ese incienso apagado, toda esa ofrenda toma relevancia cuando es proclamado el sacrificio de Cristo y lo que Cristo hace. Hermano, cuando Jesús transforma tu vida, cuando Jesús cambia nuestra vida, pues
esas arpas apagadas, ese incienso apagado, comienza a tomar protagonismo. Comenzamos nosotros a adorar. La adoración se hace real. Entonces es imposible que alguien que no conoce a Cristo, que alguien que no sea un cristiano, que su corazón no sea cautivo de la palabra del Señor, pueda adorar. Es imposible. Puedes venir y visitar, puedes estar cantando, puedes estar disfrutando del medio ambiente espiritual que es la iglesia, pero no estás adorando. ¿Usted sabe por qué? Porque la adoración bíblica implica que usted tenga una conciencia clara del sacrificio que Dios ha hecho en Cristo para salvarte. Tiene que haber una claridad en esto. Y es aquí donde vamos a aterrizar en esta mañana con esta enseñanza y esta diapositiva. Vamos a estar hablando de la adoración en espíritu y en verdad. Una persona que es capaz de adorar en espíritu y en verdad es una persona cuyo espíritu ha sido confrontado con Cristo, con su palabra, y ha sido transformado. Hemos sido transformados y podemos adorar en espíritu y en verdad, guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y usted sabe quiénes son los que les pertenecen al Espíritu de Dios? Los hijos de Dios. Somos los que le pertenecemos al Espíritu. Nadie que no ha sido redimido por la sangre de Cristo tiene una relación restauradora, una relación inquietante, una relación reformadora por el Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo sabe por lo que el Espíritu testifica a su vida. Yo no sé si yo soy un cristiano. ¿No se plantea esa pregunta? Yo no sé aún si yo soy cristiano. Bueno, hay varias cosas que la Biblia te dice para que tú puedas saber si tú eres un cristiano. Número uno, el mismo Espíritu Santo va a dar testimonio a tu espíritu que tú eres un hijo de Dios. Segundo, tus frutos son una evidencia de que tú eres un hijo de Dios. Y lo dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces, lo que hemos sido conquistados por el Espíritu Santo, redireccionado a través de la gracia y la muestra del Espíritu Santo a lo que Cristo ha hecho, somos los que tenemos la licencia espiritual para adorar. ¿Qué le está diciendo Jesús a la samaritana? Ustedes adoran lo que no conocen. Pero yo te digo que la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a centrarnos en la adoración en espíritu y en verdad esta mañana. Intenté mejorar un poco las diapositivas, espero que las letras se puedan ver un poco más, pero a veces la inteligencia artificial no ayuda. Entonces uno tiene un secretario de inteligencia artificial que le dice, ayúdame a reformar esta diapositiva de esta manera, y sí, parece saboteando, pero se ve bien, yo creo que se puede ver algo bien. Entonces vamos a estar hablando hoy acerca de la adoración en espíritu y en verdad, y los principios importantes que esto enseña. Primeramente, la adoración en espíritu y en verdad va a implicar la adoración en espíritu, y esta adoración dice que es una adoración que no se limita a un templo, no está confinada a un templo, a una montaña o a un lugar específico. La adoración en espíritu puede ocurrir en cualquier lugar donde el corazón se encuentra con Dios. Mi hermano, usted no tiene que esperar al domingo para adorar a Dios. Esa es la belleza de haber conocido a Cristo. Que como nosotros somos constituidos templo del Espíritu Santo, en cualquier lugar nosotros podemos adorar. ¡Qué maravilla! A veces nos sentimos culpables, no puedo ir a la iglesia hoy, me voy a perder el culto. No. Usted puede tener una adoración genuina, gozarse con el Espíritu, aun cuando no puede estar circunscrito al templo. Esto no quiere decir que usted tiene que dejarse de congregar, porque precisamente los que conocen al Señor, uno de los deseos que provoca esto es congregarse, estar con otros hermanos. Pero por un momento usted tiene que entender que la adoración en espíritu va a implicar que usted puede hacerlo en cualquier lugar, que puede ser algo constante en su vida. La adoración no es un ahora, no es un momento en el domingo, no es un momento en el culto de oración, es un estilo de vida donde todo lo que yo pienso, todo lo que yo hago,
donde lo hago, donde me encuentro, está adorando a Dios. Nada limita que nosotros tengamos una relación con el Espíritu de Dios, que tengamos una relación con el Señor a través del Espíritu Santo. Entonces, la cuestión es, ¿nos lleva esto a vivir una vida en santidad? ¿Nos lleva a vivir esto una vida que agrade al Señor? Porque como aprendíamos el año pasado, Dios no está en todos lados. El medio ambiente de Dios es la santidad. Dios es santo. Dios es santo por naturaleza. Dios es santo por su ADN. Si podemos utilizar la palabra ADN para referirnos a Dios. Pero Dios es santo en constitución. Dios no se junta con donde no hay santidad, donde está el pecado. Entonces una vida de una adoración en espíritu implica que ese espíritu le va a llevar a buscar cada vez más la santidad. ¿Cómo yo puedo hacer que Dios esté presente en mi tiempo de adoración? En mi hogar. Yo quiero que Dios esté en mi tiempo de adoración en mi hogar, pues eso amerita una vida santificada. Una vida de pensamientos santificados, de actitudes santificadas, que den deseo a Dios de estar con nosotros, de compartir con nosotros, de estar en nuestro tiempo espiritual. La obra también, esta adoración en espíritu y en verdad, la adoración en espíritu va a requerir indudablemente también de la obra del Espíritu Santo. Sin la obra regeneradora y capacitadora del Espíritu Santo, la verdadera adoración es imposible. ¿Usted sabe por qué? Porque dice la palabra que nadie puede llamar al Señor, Señor, si no es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien corrige nuestra adoración, quien la ubica, quien la redirecciona, nos dice por dónde ir en la adoración. A veces hay gente que quiere tener una adoración al margen de la enseñanza del Espíritu Santo, pero es una adoración que Dios no recibe. Tenemos un ejemplo un poco triste en el Antiguo Testamento. Usted conoce la historia de Nadab y Abiú. Hay un libro que a mí me gusta mucho de John MacArthur que se llama Fuego Extraño. Y es precisamente un libro que está hecho de este episodio triste. Y es un ejemplo claro de la creatividad sana en la adoración. O la adoración ignorando las directrices que Dios da. Nadab y Abiú llegaron y ofrecieron un sacrificio que Dios nunca pidió. Y dice que salió fuego del altar y los consumió. Quedaron ahí, murieron en el momento. La adoración es cosa seria. Por lo tanto, la adoración implica que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo a la hora de adorar. Requiere la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para acercarnos a Dios en sinceridad. Cuando prestamos atención a la voz de Dios decimos, Señor, eres tú, no voy bien por este camino. Esta vida no va bien, no me voy a lanzar a adorar. Tengo que ubicarme espiritualmente en la santidad para entonces proceder a estar en adoración y en comunión contigo. Debemos dejar de tomar la adoración a la ligera. Debemos dejar de tomar la adoración como algo que se hace por hacerse. No, hermanos, es algo serio adorar a Dios. Estás entrando a la presencia de Dios. Hay un coro que nosotros estamos llevando a revisión acá en los tiempos que estamos revisando los coros del grupo Alabanza. Y ese coro que dice, hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Yo entiendo que está hablando de que ser un sacrificio que Dios desciende y devora, consume. Pero hay dos cosas importantes ahí. Vas a estar adorando todo el tiempo que quieras y Dios no va a aparecer. Si tu vida no es ese sacrificio que amerita que Dios consuma, que suba delante de Dios. Lo otro es que si Dios aparece y te consume, no va a ser por sacrificio, sino para desaparecer. Y yo decía a los muchachos, a veces nosotros pedimos cosas que no sabemos si estamos listos para
responder a ellas. A ver, yo quiero que usted me diga. ¿Usted está listo para que si aparece la gloria de Dios aquí, está en condiciones espirituales de resistir esta presencia? Mire, hermano, la presencia de la gloria de Dios puede ser algo maravilloso, pero puede ser algo también horrible para aquella persona que se atreve a venir delante de Dios sin estar en santidad. Puede ser un evento terrible. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en dejarnos guiar por el Espíritu Santo para conducir a Dios una adoración que sea genuina, guiada por Dios. La adoración en espíritu involucra todo nuestro ser, involucra nuestro corazón, o sea, nuestras emociones, involucra una cosa de nuestra mente, nuestras ideas, la comprensión que nosotros tenemos, implica también que nosotros también llevemos en adoración a nuestra voluntad. Tenemos que estar decididos a obedecer. La adoración a veces no se expresa en cánticos solamente. La adoración a veces se expresa siendo fieles a lo que Dios ha ordenado en su palabra, obedeciendo lo que Dios dice. Sin tú tener una voz tan agradable, sin tú tener un ritmo, una métrica, una afinación tan agradable, tu vida puede ser una vida afinada con un coro agradable delante de Dios, porque es capaz de obedecer todo lo que Dios manda que tú hagas. Entonces tú puedes tener una voz desafinada, tú puedes tener quizás no el mejor tono, no es la mejor timbre de voz, pero si tu vida es una vida de obediencia que busca obedecer, agradar a Dios y seguir su palabra, tu adoración quizás sea la adoración más entonada que esté subiendo delante del trono de Dios. Porque implica todo nuestro ser. Implica un trabajo de tiempo, de fortalecimiento. A mí me gusta mucho en la carta a los Hebreos cómo el autor le dice a la iglesia: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué le está diciendo el Señor a través de este autor a la iglesia de los hebreos, esta iglesia hebrea? Le está diciendo simplemente: los gordos no ganan carreras, hablando desde el punto de vista espiritual. El pecado se convierte en un lastre que nos impide correr la carrera de la vida cristiana, y dentro de esa carrera está la adoración. Pero sin embargo aquí nos dice que es el pecado que nos acecha, ok, despojémonos de todo peso y el pecado que nos acecha. La cuestión aplicándolo a este pasaje, donde en la adoración en espíritu se involucra nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, va a implicar que nosotros tenemos que tener un ejercicio espiritual que mantenga nuestro ser completamente, lo mantenga en forma. Un ejercicio constante. El apóstol Pablo se lo decía a Timoteo: ejercítate para la piedad, porque la piedad para todo aprovecha. La palabra que utiliza el apóstol Pablo ahí para referirse al ejercicio dice gimnasio. Utiliza la palabra gimnasia. De ahí viene la palabra nuestra gimnasio, de hacer un ejercicio. Está diciendo entonces: ejercítate, busca fortalecer la piedad con la palabra, con el estudio. Busca fortalecer la piedad, busca fortalecer tu ser cristiano. ¿Cómo fortaleces tu mente? Llenándola de la palabra del Señor. ¿Cómo fortaleces tu obediencia? Orando al Señor: despójame, Señor, de todo peso carnal, pecaminoso, que me impida acercarme a ti con una oración genuina y guiada por el Espíritu Santo. Qué importante es esto, ¿verdad? Que trabajemos por ello. Pero orar en el Espíritu implica una experiencia sincera. La adoración en espíritu es genuina y es sincera. No es performativa. ¿Usted sabe qué cosa es una adoración performativa? Que quiere lucirse. Es esa adoración que quiere manifestar los dones. Es esa adoración que quiere decir: mira qué bien yo canto, mira qué bien me veo de arriba, mira qué proyección escénica yo tengo. Eso es una adoración performativa. Pero sin embargo, la adoración en espíritu es contrario a eso. No se trata de impresionar a otros, sino de una comunión auténtica con Dios. Miren, los que se paran aquí a adorar, y esto va con todos los grupos de alabanza. El hecho de que usted esté parado de arriba no es para exhibirse, no es para decir cuánto talento tiene, sino es simplemente para guiar y ser un ejemplo de comunión y adoración genuina para la congregación.
Entonces, si la congregación necesita proyectar una adoración genuina, los que están guiando la adoración tienen que hacerlo más. Tienen que ser ejemplo, no solamente de buena voz, no solamente de buena métrica, sino de una vida comprometida con Dios, buscando al Señor en espíritu, en verdad, llevando el cuerpo a obedecer lo que el Señor manda en su palabra y a llenarse cada día de la palabra del Señor. Eso es la adoración en espíritu. Ahora, vamos al tema de la adoración en verdad. La adoración en verdad nos dice que la adoración en verdad se basa en la revelación bíblica, centrada en Jesucristo y alejada de tradiciones humanas. Entonces, como mismo decía que nadie puede llamar al Señor si no es por medio del Espíritu de Dios, nosotros tenemos que adorar a Dios en verdad, conforme a la verdad de las Escrituras, conforme a lo que la Biblia dice. La adoración nuestra tiene que centrarse en la Biblia. Si bien la adoración en espíritu implicaba una dimensión interna y sincera del corazón, la adoración en verdad enfatiza el fundamento objetivo, doctrinal de la adoración. La verdad en la adoración significa que nuestra adoración debe estar fundamentada en la revelación clara de Dios en las Escrituras. Nuestra adoración, ya sea personal, ya sea colectiva, tiene que estar cimentada en lo que la Biblia dice que es la adoración. Entonces, una adoración en verdad implicará estar basado en las Escrituras, primeramente. Va a fundamentarse la adoración en la palabra del Señor. Mientras más bíblica esta adoración, más genuina es. Más genuino es. Es por esto que dentro de la reforma que emprendimos como iglesia en este tema, nos estamos buscando irnos completamente a la palabra del Señor. Esa es nuestra única fuente relevante de autoridad. Y a ella tenemos que ir. A ella tenemos que ir. Buscar la manera que podemos ajustar nuestra adoración a la Escritura. La adoración que Dios ha revelado en su palabra. La adoración no puede estar basada en especulaciones o tradiciones humanas. No puede tampoco estar basada en sentimentalismos humanos o personales. La adoración tiene que estar cimentada únicamente en lo que Dios ha comunicado claramente. Así me debes adorar. Pero aparte de eso también implica que la adoración es una experiencia ordenada. Es organizada. La adoración en verdad es ordenada y estructurada según los mandatos de Dios. No es caótica. No es tampoco improvisada. No es tampoco, vamos a decir, vamos a actuar hoy de esta manera para levantar la moral de la iglesia. No, no. Este no es el motivador. No puede ser ni caótica ni improvisada, sino que tiene que seguir el orden que Dios ha dado. Esa es la palabra del Señor. Hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, a mí me gusta mucho la disciplina que tiene el grupo de alabanza. El ministerio de alabanza en nuestra iglesia es una disciplina tremenda. Una disciplina que me impacta a mí también. ¿Por qué? Tengo que traer a JB de tiempo todo el tiempo. La traigo, la llevo, la traigo, la llevo. Hay que llegar en tiempo a los tiempos de oración, hay que llegar en tiempo a los ensayos. No se puede faltar a los ensayos, que falta un ensayo no canta. Y a veces decimos, pero ¿por qué tanta rigidez? No, hermano, está siendo simplemente una disciplina para tener después una adoración ordenada, que no sea caótica. No llega nadie improvisado, voy a pararme a cantar. No, hermano, tiene que ser organizado. Cuando vamos al Antiguo Testamento, los que llevaban la adoración, los que transmitían la adoración, primeramente era gente que Dios había con el Espíritu Santo instruido para esto. Tenemos a Jubal, tenemos también a Asaf, eran gente que estaban puestos por Dios para adorar. Cuando te vas a la palabra te encuentras gente que tenía, dice, talento, que era fuerte en lo que es la música, lo hacía. Porque Dios espera el orden. Y usted puede tener muy buenas intenciones en querer cantar y adorar al Señor de una manera, pero hermano, le digo algo. Ni puede ser caótica, ni puede ser desorganizada. Usted quiere traer una adoración delante del Señor, usted quiere traer una alabanza delante del Señor, o una expresión de adoración en el culto,
prepárese para hacerlo. No para que la gente lo escuche bonito, hágalo y prepárese porque usted va a cantar para Rey de Reyes y Señor de Señores. De la misma manera que ejercitamos nuestra vida espiritual para que sea una vida que agrade a Dios, también tenemos que esforzarnos porque nuestra adoración práctica agrade a Dios también. Hay muchos que son los súper espirituales que dicen, Dios lo que escucha es mi corazón, no mi voz. No, hermano. Cuando la Biblia dice hágase todo decentemente y con orden, implica que usted tiene que entender que tiene que esforzarse por cantar bien. Que si va a dibujar, tiene que pintar bien para la gloria del Señor. Que si va a venir a la casa de Dios a organizar, a limpiar, tiene que hacerlo mejor. Que la adoración a Dios tiene que dársele perfecta, perfecto para Dios. La adoración en verdad está centrada también en Jesucristo. Jesucristo es la verdad suprema que nosotros tenemos. Jesucristo es el objeto central de nuestra adoración. Él es la revelación final de Dios y el cumplimiento de toda la Escritura. Es Cristo. La adoración en verdad se opone a la ignorancia. La adoración en verdad se supone que lo hace con el entendimiento claro de lo que está haciendo. Va a ponerse a la ignorancia de Dios. La adoración genuina se opone a la invención humana. Rechaza cualquier forma de adoración basada en desconocimiento de quién es Dios o cómo Dios desea ser adorado. Romanos capítulo 12 nos dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. Antes de este pasaje ha sido expuesto el sacrificio y la obra de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, ustedes ya tienen una idea clara de lo que Cristo ha hecho. La adoración de ustedes es una respuesta consciente al sacrificio de Cristo. Pero aún más, este culto racional es un culto que implica que no va a haber ignorancia de lo que se está haciendo. Tú conoces lo que haces, estás claro de lo que estás cantando, lo que estás leyendo y lo que estás invocando. Un culto que contrasta con el culto pagano, donde precisamente el éxtasis y el irse del mundo era lo que caracterizaba este culto. Los cultos paganos implicaban orgías, implicaban borracheras, implicaban abuso de sustancias que hicieran a las personas irse en un éxtasis. Para ellos eso era que estaba su Dios entre ellos. Pero el apóstol Pablo está llamando a la iglesia en Roma a un culto consciente, a una adoración consciente. Usted tiene que saber lo que está adorando. Usted sabe que su adoración es una respuesta a lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por usted. A que usted era enemigo de Dios, muerto en sus delitos y pecados y ahora ha sido hecho una nueva criatura en Cristo. Entonces es una adoración consciente. Es una adoración que se opone constantemente a la ignorancia. Usted tiene que adorar conociendo por qué lo hace y conociendo a Dios. Una adoración consciente es importante. ¿Y para qué cantamos? ¿Para qué venimos aquí a la casa del Señor? Oye, yo no sé por qué todos los domingos nos reunimos aquí. Yo no sé por qué nos lavamos los pies, yo no sé por qué se hace la cena, yo no sé por qué se hace nada de esto. Y muchas veces hay gente en la iglesia haciendo y participando de lo que se hace en la iglesia y no sabe por qué es. Entonces la adoración tiene que ser consciente. Tiene que ser claro de lo que usted hace y por qué lo hace. Para eso es el discipulado, para eso es el crecimiento en el estudio de la palabra del Señor. Para que usted adore consciente, libre de toda ignorancia. Hay un principio fundamental aquí que yo le quiero dejar. Y es que la adoración verdadera es una experiencia externa y ordenada, que refleja la revelación objetiva de Dios en la Escritura, centrada en Jesucristo, y rechaza toda innovación humana que no tenga fundamento bíblico. Nosotros tenemos que proponernos como iglesia, en esta adoración genuina, hacerlo ordenado, pero por sobre todas las cosas que refleje la revelación objetiva de Dios en la Escritura, que se centre en Jesucristo, donde se rechace toda innovación humana
y que tenga el fundamento bíblico como primera regla. Es importantísimo. Yo tengo amigos míos que se inspiraban para componer canciones cristianas en cantantes mundanos. Yo le decía, eso es imposible. No, pero sí, mira que tú sabes que estás proyectando innovación. Estás estereotipando algo para que el ritmo y la calidad musical estén por encima del contenido de tu adoración y de tu cántico. Pero Dios no se agrada en eso. Dios se agrada a veces en la voz callada, en la voz silenciosa de un alma atribulada, consciente de su condición en que descansa en Cristo. Un ejemplo claro de eso lo tenemos en la oración del fariseo y el publicano. Qué oración tan elocuente la del fariseo, pero qué oración tan humilde la del publicano. El Señor le dijo, hay gozo. Yo me he placido ahí. A veces nosotros buscamos complejizar la adoración con innovaciones humanas cuando la adoración a Dios es más sencilla. Él espera una adoración de santidad, una adoración fundamentada en la palabra, una adoración que glorifique a Dios por sobre todas las cosas. Unión de espíritu y verdad. Entonces, la adoración de estas dos cosas implica que nosotros tengamos una adoración completa. Esta unión de adoración en espíritu y verdad va a ser una adoración consciente de la palabra, guiada por el espíritu y que trae gloria a Dios. Cuando combinamos esto es algo importante. Tenemos acá, vamos a ver un principio importante aquí, es el principio regulador de la adoración. Un principio regulador de la adoración es que la adoración establece que Dios acepta solo lo ordenado en su palabra, sin añadidos humanos. ¿Cuáles son los elementos dentro de la adoración importantes que tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos la lectura de la Escritura. Si decimos que la Escritura regula toda nuestra adoración, tiene que haber una lectura de la Escritura. No podemos ser ignorantes bíblicos. Y cuando hablo de ignorante bíblico, no estoy refiriéndome a que usted necesita pasar un seminario, tener una maestría para conocer la Biblia. Usted puede conocer a Dios a través de la lectura bíblica devocional. Tenemos que hacerlo. La lectura bíblica devocional. ¿Cuánto o cuán habitual lees tu Biblia? Es una buena pregunta. Entonces, tu calidad en la adoración está directamente proporcional, relacionada a tu manera de leer la Escritura. ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Y cuánto vas a adorar bíblicamente? ¿Quieres saber si estás adorando bíblicamente? Evalúate cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Escritura? Entonces, incluye también la predicación, la oración, los cánticos, los sacramentos. Los sacramentos son las ordenanzas, o sea, el bautismo, el lavatorio de pies, la cena del Señor. Son ordenanzas que nosotros tenemos que seguir. Todo tiene que hacerse ordenado y reverente. ¿Cuáles son las consecuencias de una adoración que no está regulada por la palabra del Señor? Pues, introducir prácticas no ordenadas por Dios conduce a la idolatría y a graves consecuencias espirituales. Desafortunadamente hay templos donde se reúnen grupos de creyentes haciendo, diciendo y practicando cosas que no están sujetas a la palabra del Señor y están cayendo en idolatría. Desafortunadamente. Culto a la personalidad de los predicadores, culto a la personalidad de los que adoran, un desorden total en el templo. Mucho cuidado, todo eso es fruto de una adoración ignorante de las Escrituras. No estoy poniéndole nombre a ninguna iglesia, no estoy poniéndole nombre a ningún ministerio. Fíjate que ya ve locales con grupos de personas congregándose, intentando transmitir algo que ellos creen que es adoración, pero no es adoración. Porque la adoración genuina es bíblica, es ordenada, es pura, busca agradar por todas las cosas a Dios.
no busca la innovación humana y no busca traer ninguna gloria a ningún hombre. Mucho cuidado. Y tenemos unas consecuencias importantes de la adoración que no es regulada por la palabra del Señor. Aplicaciones prácticas de esta reforma en la adoración. La centralidad de la palabra y música teológicamente sólida. Restauración de la palabra. La predicación expositiva es centrar en el culto, comunicando la voluntad de Dios y transformando vidas. Hermano, el sermón expositivo es el más complejo, pero es el más completo. Entonces, si usted quiere una iglesia enseñada, los pastores tenemos que esforzarnos por predicar expositivamente, donde los textos bíblicos sean estudiados y expuestos delante de la congregación claramente para que la congregación sea enseñada. Un sermón bien estructurado, fuerte, sólido por la palabra del Señor es un complemento importante a la lectura devocional que cada miembro ha tenido en su congregación, que ha tenido en su casa. Lees la palabra en tu casa, oras lo que has leído y vienes a la casa del Señor y el pastor complementa, fortalece a través de su predicación lo que la revelación de Dios, que es su palabra, te ha dado a ti. Es enseñado, por eso es importante la predicación de la palabra. El apóstol Pablo se los resaltaba a Timoteo grandemente. Dice, te encarezco delante de Dios y de los hombres que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta. La responsabilidad del pastor en la predicación de la palabra es vital. Vital. Y tenemos nosotros que estar conscientes de eso. También nos dice que la música tiene que tener una teología sólida. La música debe apoyar la letra y reflejar verdades bíblicas, promoviendo reverencia y edificación. Si nosotros implicamos que esa música tenga ritmos y tenga vías que promuevan el desorden, entonces tenemos que evitarlo. Porque la adoración tiene que ser ordenada y que glorifique al Señor. Pero esa música tiene que ser complementada con letras con una teología sólida. Este coro que tenemos es el coro lema. ¡Wow! Teología en la música. Teología clara ahí. Todos los coros que afortunadamente cantamos en nuestra congregación han sido evaluados que sean bíblicos y que sean con una teología sólida. Y tenemos que darle aleluya y tenemos que decir gloria a Dios por esto. Nuestro ministerio de adoración nos guía a través de una alabanza y de una adoración sólida, teológica y bíblica. Gloria a Dios. Mire, hermano, si no lo ha hecho, acérquese un día a estos muchachos, pongan la palma en su espalda y dígale, gracias por el esfuerzo que hacen en ayudarnos a adorar en corporación y hacerlo bien. Gracias por guiarnos a través de una adoración bíblica, de una adoración teológicamente sólida. Eso anima. Como mismo anima a los pastores que le digan, gracias pastor por el sermón. El Señor me bendijo. El Señor le ha usado. Acérquese, eso es bueno. Eso es bueno que usted lo haga de vez en cuando. Otra de las cosas es el discernimiento en la selección musical. La música no es neutral. Su elección debe ser fiel a la Escritura y evita énfasis excesivos en las emociones. Si bien no tenemos un registro musical de notas, partituras en la Biblia que nos dice cómo debemos cantar, sí obviamente hay maneras de cantar y música que va a llevarnos a encontrarnos con Dios, a la reflexión. Yo tuve una idea vaga de esto cuando estaba estudiando hebreo en Inglaterra. Teníamos un profesor que nos estaba enseñando los acentos en hebreo. El hebreo es un idioma que sirve como un todo. Lo mismo sirve para enseñar matemáticas, que sirve para enseñar Biblia, que sirve para enseñar gramática. Era la herramienta por excelencia educativa que tenían los judíos. Allí enseñaban todos sus hijos a leer, a aprender de Dios, a aprender matemáticas, todo en un solo contenido. ¡Qué maravilla! Pero también lo enseñaban a cantar. Y los acentos, muchos de los acentos en el texto hebreo, que son 12, muchos de ellos eran semejantes a notas musicales o al menos que marcaban una cadencia en la lectura, un ritmo. Y este ritmo era lo que ayudaba en la memorización del texto. A veces nosotros decimos, ¿por qué los niños hebreos a la edad de 12 años ya se sabían la ley completa? Los 5 libros de Pentateuco se los sabían de memoria a los 12 años, porque lo aprendían cantándose.
Usted se puede ahora preguntar y dice, bueno, ¿cómo yo sé cuántos himnos me sé? Mire, hermano, yo puedo decirle que una gran mayoría de los himnos del Himnario de Gloria yo me los sé de memoria. Ahora usted me dice, díctame un himno, y no se lo puedo dictar, tengo que cantarlo. ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted quiere copiar una canción y si no la canta no se acuerda de ella. Así mismo funcionaba la escritura en aquel tiempo. La ley era memorizada a través de cántico, era cantada. Entonces este hermano me leía algunos pasajes utilizando esta cadencia musical y uno más o menos hacía la idea de cómo sonaba la música bíblica. Pero sabemos que la Biblia usaba todo tipo de instrumentos. Utilizaba arpa, utilizaba salterio, tamboril, utilizaba címbalos. Había todo este tipo de instrumentos, pero este tipo de instrumento, aunque existía, conducía a una oración reverente a Dios. Tenía una conciencia clara de quién están adorando y cómo ese Dios esperaba que nosotros adoráramos. No era miedo, no era temblores que entraban cuando estaban parados en el templo, pero sí era una conciencia clara de quién es Dios. Y yo quiero entregarle lo mejor a ese Dios. Entonces tengamos mucho cuidado a la hora de la selección musical. ¿Qué música elegimos para acompañar nuestra adoración? Eso es muy importante que nosotros lo hagamos. Restauración de elementos bíblicos y una actitud reverente. Hay que restaurar, hermano, en la adoración. Tenemos que seguir el mandamiento bíblico centrado en la oración, dirigido a Dios mediante Jesucristo y guiado por el Espíritu Santo. Eso es importante que nosotros lo hagamos. Hay que restaurar esto en nuestras vidas y restaurando en nuestra adoración. Tenemos que darle importancia a la lectura de las Escrituras y a la administración de las ordenanzas. Mira, desafortunadamente se extiende cada vez más en el tiempo la práctica de las ordenanzas. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un lavatorio de pie en esta iglesia? Y el lavatorio de pie es una ordenanza que es identitaria de los bautistas libres. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo? ¿Cada cuánto hacemos la cena del Señor? ¿Cada cuánto tenemos bautismos? Tenemos que buscar un referente bíblico en la práctica de estas ordenanzas para mantener la adoración corporativa de la iglesia donde todos juntos adoramos. Esto no es una crítica, ojo, simplemente es un llamado a poder enfocarnos también en esto, porque es parte de la adoración de todos juntos. Otra cosa importante es, tenemos que tener actitud reverente en el adorador. Y esto no es una actitud que se demanda solamente del que está parado ahí al frente, que le he señalado muchas veces que tienen que sonreír. Sonríe. Los muchachos tienen que sonreír un poco más. El director del Ministerio de Adoración está un poco viejo ya, pero también puede sonreír. Entonces, cuando usted se para y ríe, está transmitiendo el gozo de Dios. Hermano, adorar no es un pesar. Si bien cuando nosotros adoramos centrado en lo que Cristo ha hecho y quiénes éramos nosotros, trae pesar a nuestro corazón. Pero inmediatamente ese pesar tiene que transformarse en gozo. Yo tengo que reflejar en mi rostro el gozo de Dios. Entonces, cuando nosotros somos adoradores conscientes, pues traemos una adoración genuina y una adoración también donde el adorador es reverente. Tenemos que ser reverentes en nuestro vestir, en la manera de pararnos, de proyectar, ser reverentes al Señor. Es muy importante esto en los adoradores. Ojo, para todos nosotros como congregación, pero también para los muchachos que están en el grupo de alabanza, en el ministerio de la adoración. Esta adoración solemne va a requerir temor y sumisión. No va a implicar entretenimiento ni superficialidad. Vemos muchas iglesias hoy, vamos a brincar para Cristo. ¿Te cuentas, muchachos? Salta, salta, salta para Cristo. ¡Oh! Un grito de júbilo. ¡Oh! Hermano, usted sabe la palabra hebrea y la palabra griega para adoración, ¿qué significa? La palabra griega histahafat, decíamos la semana pasada, es causarte a ti mismo, encorvarte. Causarte a ti mismo, inclinarte. Pero la palabra, una de las palabras griegas para adoración, veíamos latreia la semana pasada, pero hay otra importante que es la palabra proskuneo, implica también reverencia. Entonces, cuando usted ve el movimiento intensivo de estos verbos, implica humillación hacia abajo, nada de brincadera, al menos no en el lugar del templo.
Si usted está fuera del área del templo y la expresión de gozo, salto de alegría, afuera, gloria al Señor. Pero cuando usted va al contexto bíblico, nunca en el atrio del templo ni en el atrio del tabernáculo nadie entró con deseo de saltar. Todo el mundo entró con deseo de expresar santidad, comunión y proyectar una imagen de reverencia delante del Señor. Así yo no te digo que tú no saltes para Cristo. Tú quieres saltar para Cristo, tú quieres comerte un sándwich para Cristo, tú quieres hacer cualquier cosa para Cristo. Implica que adorar a Cristo implica conocerlo a Él y saber lo que Él quiere que tú hagas. Porque muchas veces tú le dices, salta para Cristo, pero Cristo no quiere que tú saltes. Canta para Cristo, pero Cristo no quiere que tú cantes en ese momento. A lo mejor hay pecado oculto en tu vida, que Cristo quiere que tú te arrepientas primero de ponerte a saltar y ponerte a gritar. Porque la adoración implica que tú tengas un corazón en humildad, con temor reverente delante de Dios. Y por último, una transformación del corazón del creyente. La verdadera reforma en la adoración ocurre cuando el creyente reconoce la santidad de Dios y vive una adoración continua al Señor. Esto es adorar en espíritu y en verdad. Esto es crear una adoración sólida. Dios le bendiga, hermano, esta mañana, es mi deseo. Esperamos que esta enseñanza permanezca en nuestro corazón y vamos también a ponerla por obra. El texto que vamos a dejar para leer en la clase va a ser precisamente ese, Juan 4:23.